Los archivos son nuestra principal ventana a la historia. En esos papeles, objetos y testimonios de nuestro pasado, los historiadores buscamos los rastros que nos sirven para entender cuál fue el rol de la provincia de Santa Fe en la construcción de la nación. En este capítulo revisaremos el período que va desde 1940 hasta 1960, en que las políticas del peronismo tuvieron un rol protagónico en Santa Fe, junto con las consecuencias de la crisis internacional del 30 y la Segunda Guerra Mundial. Para entender qué sucedió en esos años, revisaremos afiches y cartas que dan testimonio de los orígenes del movimiento peronista en la provincia. Reconoceremos las huellas de la obra del Estado y los cambios de la economía reflejados en edificios estatales, barrios de vivienda social, fábricas y espacios públicos. Y por último, descubriremos en un informe oficial los inicios del modelo agrícola que hoy predomina en el país. La crisis económica internacional de 1930, la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento del peronismo tuvieron un fuerte impacto en la estructura económica y social de Santa Fe. Por un lado, el gobierno justicialista en el territorio provincial modificó el funcionamiento de las instituciones estatales y la huella de sus obras puede advertirse aún hoy en los edificios públicos que se construyeron durante esos años. Por otro lado, sabemos que unos años antes del periodo que nos ocupa, en 1935, había en la provincia poco más de 50.000 trabajadores ocupados por unas 5.000 industrias, y que 20 años después eran alrededor de 110.000 los obreros, repartidos en más de 17.000 fábricas. Mientras tanto, la superficie destinada a la agricultura se mantuvo casi estable. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles fueron las razones de ese cambio de un modelo tradicional agroexportador a una sociedad más industrializada? Este es un volante de la Asociación de Tiro y Gimnasia Todo por la Patria, que fue creada en Rosario entre fines del año 1944 y comienzos de 1945 y anuncia la realización de un festejo patrio para el 9 de julio del año 1945. Ese festejo se va a realizar en el barrio Saladillo, en el sur de la ciudad de Rosario, con desfile de jinetes gauchos. Los gauchos van a ser premiados con medallas y copas donadas por quien era entonces el coronel Perón, secretario de Trabajo y Previsión, vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra. ¿Y el volante cómo circulaba? ¿Quién lo confeccionaba y cómo lo hacían circular por Rosario? Lo confeccionaron los dirigentes de la Asociación de Tiro y Gimnasia Todo por la Patria, pero existe una particularidad. El jefe de las asociaciones que estaban ubicadas en Rosario y en los departamentos del sur de la provincia de Santa Fe era clandestinamente delegado de la Dirección de Propaganda del Estado, que estaba ubicada en el marco de la Subsecretaría de Informaciones y Prensa dentro del Ministerio del Interior, y que actuaba mancomunadamente haciendo propaganda política con el secretario de Trabajo y Previsión, es decir, con Perón. O sea, ya desde el 45, antes del 17 de octubre, Perón ya estaba organizando, digamos, su movida política, podríamos decir, extraoficial u oficialmente por el Estado, por los canales del Estado. Pero además confluyeron otros actores, ¿no es cierto?, para consolidar o crear el primer peronismo en Santa Fe. ¿Qué otros actores confluyeron? Sí, bueno, hay una fuerte presencia del movimiento obrero. Perón se relaciona
con los obreros de la corriente sindicalista y de la corriente socialista. Y hay que pensar también que los sindicatos comunistas habían sido intervenidos, ¿sí?, desde el comienzo del gobierno militar. Los gremios obreros que adhirieron a la política social de trabajo y previsión pasaron a formar a fines del año 1945, aproximadamente en el mes de noviembre, luego de que se produce el 17 de octubre, el Partido Laborista. El Partido Laborista es un partido de gran presencia en la provincia de Santa Fe. Allí convergen principalmente los sectores de servicios que están vinculados a la comunicación, ferroviarios, telefónicos. También tiene una gran fuerza, y sobre todo aquí en la ciudad de Rosario, el sindicato paralelo que se había formado cuando se interviene el sindicato de la carne, que era la Federación Obrera e Industrial de la Carne, que con dirección del PC. Pero no son los únicos sectores, los sectores obreros que van a formar el laborismo. También hay radicales renovadores que vienen del riñón irigoyenista, y también está el activismo católico, junto con un partido que se forma en 1945, en los meses finales de ese año, que es el Partido Independiente. Entonces, esa convivencia de diferentes corrientes que dio lugar a por lo menos al principio, a un partido muy heterogéneo, ¿fue armónica o generó conflictos en estos primeros años? No existió armonía, generó conflictos. La particularidad del peronismo santafesino es la existencia de múltiples conflictos que se desarrollan desde sus orígenes, en 1946, hasta 1955. En las elecciones de 1948, que se realizan en el mes de marzo, van dos partidos pertenecientes al peronismo. Uno es el oficial Partido Peronista y el otro es un desprendimiento del laborismo que se va a llamar finalmente Partido Obrero de la Revolución. Santa Fe es intervenida dos veces, en febrero de 1949 y en marzo de 1955, meses antes del golpe militar de septiembre. Y esas intervenciones están íntimamente relacionadas a un intento de disciplinamiento por parte del gobierno nacional al Partido Peronista santafesino. Aunque 1943 y 1944 fueron años de huelgas, el decisivo para el surgimiento del peronismo fue 1945. Los trabajadores rurales del sur de la provincia y los obreros de los frigoríficos instalados en Rosario participaron en los principales conflictos. Llevaron adelante las protestas más prolongadas, que crearon mayores problemas a las autoridades por su ubicación en el sistema productivo, por los intereses económicos que afectaron y por la combatividad de sus dirigentes. Santa Fe tuvo, entre 1930 y 1943, la tasa relativa más alta de conflictos laborales del país. Durante la huelga general del 18 de octubre de 1945, posterior al levantamiento popular del día anterior en todo el país, se llevaron a cabo movilizaciones en Santa Fe, Rosario y otras localidades de la provincia. Una larga lista de sindicatos adhirió a esa protesta. ¿Qué consecuencias políticas y sociales tuvo este escenario de participación ciudadana en Santa Fe? Bueno, estamos en el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Es una típica construcción de las planificaciones peronistas. Esta en particular se inició con el segundo plan quinquenal. El terreno fue expropiado en el 49, se construyó casi totalmente al año 54, estaba equipado para ser habilitado, simplemente se hizo una prehabilitación, no se puso en funcionamiento y luego vino la Revolución Libertadora. Con ello se cerró el predio, se esperó a que se liquidaran los bienes de la Fundación Eva Perón. Luego, en el 58, fue otorgado a la Universidad Nacional del Litoral, que finalmente en el 61 hizo su apertura con el nombre de José Fernández. Este complejo, digamos, tiene las características propias de muchas de estas iniciativas del peronismo, pero fue bastante tardío con respecto a otras en otros lugares del país, ¿no es cierto? Efectivamente. Allí habría que ver una cuestión primero. Aquí en la provincia de Santa Fe, si bien
la continuidad del peronismo como partido político de gobierno puede ser constituida, digamos, desde el 46 al 55, en realidad eso cubre una heterogeneidad muy grande. Y en ese sentido explica lo tardío de esta obra. En la provincia el primer gobernador peronista fue Gualdino Suárez. Y en ese sentido Gualdino Suárez tuvo muchas tensiones con el gobierno nacional. En la provincia de Santa Fe jugaron tres grandes dinámicas. Por una parte, la presión centralizante de este proyecto planificador a nivel de la administración nacional, las tensiones internas al movimiento y a la constitución del partido político en el peronismo, y en tercer lugar, un dato no menor, es, si se quiere, los legados, la inercia de modelos de políticas públicas que previamente, entre la década del 30 y principios de los 40, se habían llevado a cabo en la provincia por el irriondismo. Entonces, en ese sentido, hay allí, en estas tres dinámicas, una clave explicativa de ese retardo. Y esas tres dinámicas que me contabas que influyeron en la construcción de este complejo, ¿cómo influyeron también en la vida política provincial? En ese sentido, el gran parteaguas va a ser el 49, es decir, en el primer gobierno peronista, que es liderado por Gualdino Suárez accidentalmente, porque en realidad el gobernador electo había sido Leandro Meyners, que se suicidó pocos días antes de asumir, generó toda una conflictividad porque Gualdino Suárez provenía de la militancia católica. Entonces, en este sentido, entraba en tensión con las élites más del reñón, si se quiere, del peronismo a nivel nacional, del cual va a ser el gobernador electo, después de la intervención del 49, Caésar, y en continuidad Cárcamo también hasta el 55. En ese sentido se explica por qué recién esta obra entra en el segundo plan quinquenal. Cuando ya estaba más en sintonía el gobierno provincial con el gobierno nacional. Exactamente, no solamente eso, sino que además también la Fundación Eva Perón, que es en realidad la titular de esta construcción, de este emprendimiento, va a estar también en muy buenos términos con la gobernación de Caésar. De hecho, la gobernación de Caésar es la gobernación de las grandes obras públicas, no solamente esto, sino barrios como El Pino en San Lorenzo, edificaciones de complejos habitacionales como los de Santa Fe, Eva Perón y Perón en Rosario, es decir, una serie de actividades en obras públicas que nos habían dado hasta el 49. En ese sentido, otra cuestión importante aquí es que justamente las gobernaciones de Caésar y de Cárcamo van a coincidir con en cierto sentido, la unificación justamente de las fuerzas partidarias, que era un poco el otro eje que te mencionaba, y bueno, el resto de las reformas vino a saldar la tercera cuestión, que tiene que ver con la centralización o, en cierto sentido, digamos, las mayores injerencias de las esferas nacionales sobre las autonomías provinciales en cuanto a políticas públicas o matriz de políticas públicas. Gualdino Suárez fue el primer gobernador peronista de Santa Fe. Durante su breve gestión, de 1946 a 1949, se concentró en reformas institucionales. Si bien estas reformas estaban en sintonía con las líneas de la planificación nacional peronista, nacionalismo económico y justicia social, al mismo tiempo querían preservar las herramientas de acción que el Estado provincial disponía en los ámbitos de la política social y laboral. Ese proyecto de peronismo autónomo fue resumido en su plan trienal. Las grandes diferencias internas, producto de los distintos orígenes partidarios del peronismo santafesino y de los intentos de tomar decisiones autónomas con respecto al gobierno nacional, provocaron varias crisis políticas que terminaron en 1949 con la intervención de la provincia y la destitución de Suárez. Fue durante la gobernación de Juan Hugo Caésar, entre 1949 y 1952, cuando se realizaron las grandes obras públicas y se profundizó el impacto de las políticas sociales del peronismo, sobre todo en las zonas que concentraban mayor población. Además, durante la primera mitad de los 50, creció el cordón industrial sobre el río Paraná, que tiene como límite al norte la localidad de Puerto General San Martín y al sur Villa Constitución. ¿Qué factores provocaron esa fuerte industrialización? Estamos aquí
en lo que alguna vez fuera la planta industrial de Silsa, la compañía industrial lanera, una fábrica que producía el ciclo completo de la lana a la tela, fundada ya por el año 1948 por unos inmigrantes italianos. Una compañía que, gracias a la introducción de tecnología, producía unas telas de realmente muy buena calidad y que llegó a exportar 1 millón de metros anuales de tela y a contratar a 540 operarios. En el año 1998 la fábrica cerró, dejando a los operarios en la calle, a los 150 operarios en la calle, una víctima más del proceso de desindustrialización que se inició en los años 70 y que culminó durante los años 90. Ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones en el que se insertó la fundación de Silsa, ¿cómo se dio acá en la provincia de Santa Fe? En la provincia de Santa Fe la industrialización comenzó bastante tempranamente, podríamos decir, allá por el siglo XIX, y sobre todo tuvo un impulso después de la crisis de 1890, en lo que refiere a la producción de bienes alimenticios, bueno, la producción de cervezas, de aceites y de lo que tenga que ver con la industria molinera y la industria lechera, que eran realmente industrias muy importantes ya desde el siglo XIX y que lo siguieron siendo durante el siglo XX. Pero hubo un cambio importante a partir de los años 30, por supuesto, después de la crisis, cuando, sobre todo en la región sur y en torno a Rosario, se empezó a transformar el área desde, bueno, un área que era tradicionalmente intermediaria de servicios a, sobre todo, a reforzar la manufactura de materias primas. En esos años, entre 1935 y 1946, creció la industria y sobre todo las ramas, no solo las ramas tradicionales, sino la rama de la química, por ejemplo. Y sobre todo creció también en lo que se refiere a ocupación. Fue una industria muy intensiva en mano de obra y no tanto en capital durante ese periodo. Después, ya sobre todo motivada o impulsada por la Segunda Guerra Mundial, la industria se consolidó en la región aún más, y sobre todo en este caso ya la rama de la metalmecánica, y luego posteriormente en los años 50 la de maquinaria agrícola y finalmente la petroquímica, que es la que cierra el ciclo en los años 60, bueno, particularmente en el año 63, que es la fecha del último censo industrial. Esa sería una evolución general de la industria en Santa Fe. La economía de Santa Fe, uno de los ejemplos más exitosos del patrón agroexportador en la Argentina, fue conmovida por la crisis internacional de 1930. El desempleo agravaba las condiciones de vida de gran parte de la población provincial. Tras la crisis, primero lentamente y después de manera acelerada, la provincia fue registrando alzas notables en el empleo industrial. A mediados de la década de 1940, Santa Fe se había consolidado como espacio económico industrial y fueron precisamente las fábricas que sustituían importaciones, como la metalúrgica, la textil, la petroquímica y la química, las que crecieron a tasas mayores. Con la instalación de la destilería petrolera en San Lorenzo en 1938 y el crecimiento de nuevas ramas sustitutivas, se desarrollaron complejos siderúrgicos en el sur provincial. En la gestión del peronismo, se aplicaron políticas impositivas y crediticias que impulsaron la producción de insumos básicos y de bienes de consumo. La expansión del crédito industrial dio origen a emprendimientos especializados en el montaje de cosechadoras y más tarde en la fabricación de maquinaria agrícola. Esta tecnificación tendría una influencia decisiva en el modelo agrícola de las décadas por venir. La hibridación de maíces tiende a obtener variedades más adaptadas al objeto de la producción. En este sentido, se ha presentado en el mercado como primer híbrido creado en el país y a título de ensayo la variedad Colorado Santa Fe número 1 por el Instituto Experimental de aquella provincia. La genética ha tratado de localizar en las variedades de maíz ciertas características que preservan a las plantas de ser atacadas por la langosta. Y además de estos cambios tecnológicos, ¿en qué otros aspectos se modificó la estructura agraria de Santa Fe en torno a estos años 40, Adrián? Los cambios fueron globales porque además el gobierno justicialista implementó una política orgánica de transformación. Esos cambios comprendían tanto el régimen de la propiedad de la tierra, la comercialización, las relaciones entre trabajadores asalariados
y propietarios rurales o arrendatarios, las relaciones entre arrendatarios y propietarios, y cambios que tenían que ver con la cultura, con la sociabilidad rural, digamos que fueron favorecidos por las nuevas condiciones, digamos, económicas más óptimas. Y en lo que hace al régimen de tenencia de la tierra, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron para modificarlas y en qué sentido se modificaron? Desde la década del 30 existía un intento de colonizar las tierras, pero siempre eran marginales. Y a la vez la demanda de la Federación Agraria de que se colonizaran las tierras que efectivamente estaban apropiadas por propietarios absentistas, por empresas extranjeras, por sociedades anónimas, en las áreas de mayor concentración de arrendatarios. De tal modo que en 1942 hubo una ley que permitió, luego en el 43 y durante el justicialismo, la expropiación de esas tierras, de las tierras que estaban, diríamos, de las tierras más productivas, centrales, y donde había mayor conflicto social. Porque la propiedad estaba concentrada en pocas manos, ¿no es cierto? Y había porque mucha los gente arrendatarios cada vez tenían condiciones más difíciles para sobrevivir en sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces se congelan los arrendamientos, permanecieron congelados durante 20 años, y se pone en marcha esta ley de colonización que permite la subdivisión. ¿Y era mucha la superficie que estaba ocupada con estos latifundios en Santa Fe? 250 latifundios en 1914 tenían el 40% de la superficie de la tierra de la provincia explotada. Es mucho. Y la Federación Agraria, que además de reclamar estas medidas, también tuvo otro rol, ¿no es cierto? Un poco más activo además. En cierta medida trazó la política del peronismo porque estaba en una vinculación muy directa con los sucesivos ministros de Agricultura, que eran personas, diríamos, notables para la época, y pudieron trazar una política, diríamos, con intereses comunes, y benefició tanto a los sectores productores como a los sectores asalariados, porque el gobierno buscó algún tipo de armonía social que respetara, diríamos, los derechos de los trabajadores y también las condiciones de producción necesarias para los productores. Y aquí donde estamos, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, fue una de las asociaciones que tuvo un rol importante también en este cambio de las formas de comercialización de granos, ¿no es cierto? Sí, porque ya desde la década de 1920 bregaban porque se acabara con el régimen de exportación a fijar precio, donde el productor vendía y no sabía nunca cuánto iba a cobrar finalmente. Y esto beneficiaba a las empresas exportadoras, Dreyfus, Burger y demás. Esto se acaba definitivamente, o por lo menos durante un periodo, con la creación del IAPI, Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio, que tiene la base en la Junta Reguladora también con estos fines. El IAPI compra con un precio mínimo al productor, exporta, y la diferencia que obtiene la utiliza para el gobierno, para el crédito agrícola o para el crédito para otros fines. ¿Y esos cambios que se iniciaron en esta década de 1940, qué impacto tuvieron y durante cuánto tiempo estuvieron vigentes? Las expropiaciones empezaron en 1946 y llegaron hasta 1949. Se expropiaron grandes latifundios de, por ejemplo, Fuentes, Otto Bember, Bujeborn, y continuaron vigentes en adelante, solo que después del año 49 se paralizó esa política de avanzada. El sector agrario fue duramente golpeado por la caída del comercio mundial entre 1930 y la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El Estado Nacional intervino en el escenario rural, creando mecanismos de regulación en la comercialización, el almacenamiento y la intermediación de productos ganaderos. Las gestiones provinciales recurrieron a la creación de instituciones que sirvieron para incrementar el conocimiento técnico en la agricultura. Las políticas del primer gobierno peronista tendieron a aumentar la producción de la industria nacional, canalizando los ingresos del sector rural al desarrollo de los sectores industriales y urbanos. Esto impulsó la migración de la población rural a las ciudades y pueblos, la subdivisión de grandes extensiones de tierra y la lenta pero creciente mecanización agraria de la década de los 50. Comenzó además la experimentación con semillas híbridas de distintos cultivos con el objetivo de producir más en menor superficie de tierra, lo que dio inicio al tipo de explotación agrícola que hoy predomina en la provincia, con la soja como centro del modelo agroexportador santafesino y nacional. Entre 1946 y 1955, en medio de disputas que lo acompañaron desde sus orígenes y bajo la presión del gobierno nacional,
El primer peronismo santafesino buscó transformar las instituciones del Estado y de la sociedad. Su intención fue romper con la tradición política liberal y ajustarlas a las ideas de justicia social y nacionalismo económico. La combinación entre el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial y las nuevas políticas intervencionistas del Estado tuvo un profundo efecto en la provincia. Al final de las 2 décadas, que van desde 1940 a 1960, el 76% de los santafesinos vivía en las ciudades. Por primera vez, los trabajadores urbanos superaban a los rurales. La industria era la actividad principal y se sentaban las bases de una agricultura mecanizada, más intensiva y con más tecnología. En definitiva, Santa Fe se transformaba en lo que es hoy, una de las 3 provincias que más aportan a la economía del país.